Vamos a hablar en este segundo y último bloque de la noche de hoy de migración y por lo tanto, por ende, de inmigración. Varias veces les hablamos a ustedes, para nosotros los gallegos, acerca de esa inmigración que Uruguay y Argentina recibieron durante muchísimos años, durante la segunda mitad del siglo XIX, la primera del siglo XX y aún después de la Segunda Guerra Mundial, también siguieron llegando allí a nuestras costas. Y en realidad esto es algo que a través de la historia y por milenios se ha conocido. Es evidente, por ejemplo, en el mundo musulmán, lo que pasó cuando evidentemente Mahoma fue de la Meca a la Medina. Fue realmente una inmigración. También tantos otros éxodos conocidos a través de la historia. En fin, pero en nuestro país y en nuestro vecino Argentina, argentinos y uruguayos se dice que en realidad son europeos en el exilio, porque si bien, por ejemplo, los mexicanos descienden de los aztecas, se dice que argentinos y uruguayos descendieron de los barcos. Entonces hoy le traemos a un español, hijo de español nacido en Uruguay, Mario García García. Lo tenemos a nuestro lado, como podrán ustedes apreciar, y con él vamos a hablar acerca de este tema y de lo que pasó entonces en aquellos años cuando su papá, por ejemplo, emigró de España y llegó a costas uruguayas. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Milton. Muchísimas gracias entonces por venir. Estás de paso, vivís en Montevideo, ya le contarás a la gente, pero hacenos en principio, vamos a hablar en uruguayo, hacenos en principio entonces un poco la historia que poco conociste y por qué de tu padre. Mi padre asturiano nació un 14 de julio de 1877, Mouruso. Lo busqué en los planos antes de venir de Montevideo para conocer la casa donde él había nacido. No lo encontré, es un caserío. La casa se mantiene como cuando él nació. Inclusive el hórreo, donde el padre lo tuvo 3 días encerrado sin darle de comer porque no le gustaban las castañas, cosa que cuando yo lo conocí a él le encantaba. Vino a Uruguay, fue a Uruguay, fecha que yo desconozco por completo. Fue con uno de sus hermanos, eran 8 hermanos, a inicios del siglo pasado. Fue a vivir al interior, a un departamento, nuestra división territorial es en departamentos, a una ciudad llamada Minas, que es la capital del departamento de La Valleja, a 120 kilómetros de Montevideo. Trabajó con muchos de los tantos inmigrantes que iban allá. Y el 31 de diciembre del año 58 fallece a los 81 años. Pasan 2 años, mi hermano mayor pide la parte de lo que correspondía por derechos sucesorios. Y ahí fue donde nos enteramos que tenía un número bastante apreciable de casas, de propiedades en Minas. Era dueño de un cine, eso sí lo sabíamos, la casa donde vivió Montevideo también era propiedad. ¿Qué había hecho aquel emigrante? Lo que a algunos les cuesta hacer para poder vivir. Había trabajado como trabajan los que tienen voluntad de trabajar, que han salido de un lugar donde la vida, de acuerdo a uno que ha leído, era muy difícil en el campo, en el norte, allá en Asturias, a pesar de que Asturias, que la ha conocido, es verde porque llueve mucho, tiene la aridez de otras zonas. Pero la gente iba en el barco saliendo de Vigo y allá se iban a hacerse las Américas.
Y así fue. Y se casó. Había en la carretera que iba de Minas a Montevideo una curva muy peligrosa conocida por la curva de la muerte, que hace años ya no existe por rectificación del trazado, donde tuvo un accidente y fue con el hijo en brazos y se le murió. Y a poco tiempo enviudó, pasaron unos años y se casó con mi madre, a la cual le llevaba 33 años. Dice que los hijos de padres mayores son inteligentes. Yo no me lo creo, pero siempre se lo digo a mi señora. Y así fue la cosa. Pasaron años, yo estudié, me recibí, ejercí la profesión, me jubilé, adquirí la nacionalidad española que tenía por haber sido hijo de españoles, y un día le dije a mi señora, quiero conocer la casa donde nació mi padre antes de morirme. Y así fue que hace 6 años vine por primera vez a España. Esta es la tercera. Estoy acá ahora alojado en casa de Milton, hermano de mi señora, gozando de todas estas cosas lindas que hay. Bueno, yo tengo que aclararle a ustedes, evidentemente, que es mi cuñado, que ustedes tienen aquí en Moratalla, donde estamos grabando, a un hombre muy inteligente que asiduamente concurre a nuestro programa. Me hablan mucho en la calle ustedes de Marcial García García, MGG, mi cuñado Mario García García, también MGG. Y también, muy humilde, cuando presentamos a Marcial, muchas veces levantamos su figura, no levantamos su figura, decimos realmente lo que Marcial es, lo que Marcial conoce, es etnógrafo, es historiador, es maestro. Pues mi cuñado es coronel en Uruguay, evidentemente, desde hace muchísimos años. En fin, Mario, ¿se puede decir entonces que Argentina y Uruguay son países que han sido prácticamente hechos en lo social, en lo económico, en lo político, por los españoles? Por los españoles y también por otros, sobre todo los italianos, que hay mucha colonia italiana, particularmente en Argentina. Nosotros en Uruguay no tenemos lo que le llaman los indios, los naturales del país, porque un año Bernabé Rivera los exterminó. Quedan algunos pocos descendientes, cada tanto hacen unas reuniones. Argentina tiene, sí, gente en el norte, en el Chaco y todo eso. Pero esos dos países se formaron en base a la cultura europea. Tan es así que uno va a Buenos Aires y mira, yo le digo a Milton que voy a Buenos Aires y levanto la vista a ver aquellas mansiones, casas de la época de los primeros años del siglo pasado, unas maravillas, que han sabido conservarlas. Nuestro país es un poco inmisericorde con las cosas viejas y va destruyendo en afán del progreso y se olvida de lo que fue antes. Pero pienso que sí, que Uruguay, Argentina y algunos otros países también de Sudamérica fueron hechos por los que fueron de España, particularmente a nuestros países, y por algo los canarios, que fueron los primeros pobladores, y de Argentina también, mucho italiano hay allá. Lo ven en las selecciones de fútbol por los apellidos. Ahora, ¿por qué pensás, Mario, que se ha perdido ese tradicionalismo? Yo me acuerdo cuando era muy pequeño, allí en Montevideo, llegaba Semana Santa, por ejemplo, hablando de religión, la religión católica, y existían esas procesiones por las calles de Montevideo, pero se ha perdido, no se guardan aquellos empedrados, por ejemplo, tan hermosos, que algo de lo que fue en el pasado Argentina, lo que fue Uruguay. ¿Por qué pensás que se ha perdido ese tradicionalismo? El tradicionalismo de la Semana Santa, con sus procesiones, la bendición de las aguas el 8 de diciembre, por la máxima autoridad religiosa católica de Uruguay, no existe más. Algunas veces se ve en Semana Santa hay una gente que se crucifica
porque todavía la religión se mantiene. Pero sabemos muy bien, y de repente alguno me va a decir que no, la religión cristiana está en franco decadencia en cuanto a sus números. Tan es así que yo, oficial del ejército, me recibí en la escuela militar que estaba en la avenida Garibaldi 2313, donde actualmente está el Comando General del Ejército. Y se mudó ¿para dónde? Para un pueblo llamado Toledo, donde había el instituto donde se formaban los curas. Había 3 alumnos. Y después hubo 400 alumnos y otro tanto de personas subalternos en el mismo predio, en la misma ubicación. La curia no marchaba. Mario, aquellos gallegos, como decimos nosotros, que llegaron a nuestras costas, fue una inmigración diferente, por ejemplo, con lo que tiene España, por ejemplo, hoy día. ¿Y por qué? Y si alguna anécdota, por ejemplo, antes de comenzar la entrevista, me hablabas de un señor llamado Enrique Iglesias, que no es el cantante, pero cuéntale a la gente un poco la historia de ese español que llegó a nuestras costas. Cuando yo noviaba con mi señora, la hermana de él, la casa de ella era Luis Alberto de Herrera 2466, casi Asilo, una calle. En la esquina de Asilo, Luis Alberto de Herrera, un negocio chiquito, atendido por un gallego. Nosotros le decimos gallego a todos los españoles. Entraba la mercadería, una pared hecha con cajones, esos cajones donde se lleva las papas, los boñatos, las verduras. Y atrás la casa habitación. ¿Quién vivía ahí? Los Iglesias. Y de ahí salió ese personaje que fue ministro de Relaciones nuestro, inclusive, a base de estudio y de tesón. Récord en recibirse de contador a muy joven edad. Un ejemplo, los que estaban atrás de demostrador, los padres, eran una persona de baja cultura en cuanto a conocimiento, de gran corazón, de grandes sentimientos, pero eso sí, trabajaban para darle a los hijos lo necesario, a él y al hermano menor, Carlos, César. La anécdota que les puedo contar es que cuando mi hermana se casó con él, ¿qué pasó? César, el hermano del contador, iba en su Ford Fireland manejando, conduciendo, y al lado mi hermana mayor. Una de las principales avenidas de Montevideo, 8 de octubre, estaba en reparaciones, estaban haciendo toda de cemento, y se había desviado el tránsito, que tenía muchos autobuses por unas calles laterales, y en uno de esos cruces choca un ómnibus al auto del contador manejado por su hermano. Mi hermana mayor pasó la fiesta del casamiento, 6 de mayo, a 52 añitos, sentada porque tenía las rodillas todas inflamadas de golpe. Llegó este hombre a ministro de Relaciones Exteriores siendo español. Ojo, no nació en Uruguay Enrique Iglesias, nació en España, en Galicia, y fue ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, fue presidente del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington, donde él vivió también muchos años. Tuvo muchos años de embajador en Chile, en Santiago de Chile, y hoy día, retirado, como un español más, vive en Madrid desde hace muchos años. ¿Qué pensás que esa gente, esos españoles, esos italianos que llegaron a nuestras costas, Mario, encontraron para quedarse? Encontraron un lugar donde había gran libertad, se podía trabajar. La tierra no estaba tan lejos como dicen unos, tan abajo. Había mucha gente que producía cosas en el campo, de todo. Mi padre, cuando llegó, era carpintero banista, tenía una buena profesión. Tan es así que hizo una carpintería muy linda, de la cual lo único que recuerdo son las fotos, porque no la conocí, allá en Minas.
Y han hecho de todo, porque uno mira edificios y arquitecto fulano tal, apellido italiano, apellido español, ¿son naturales o descendientes? No lo sé, pero se marca la influencia. Allá los españoles se caracterizaban por ser propietarios de autobús de línea en Montevideo, en la capital. El gallego, oye tú, córrete para atrás, que hay lugar, todo eso. La compañía uruguaya de transporte colectivo Sociedad no me acusa, que es la que tiene más unidades en la calle, la mayoría españoles, naturales o descendientes. ¿Hubo algún tipo de problema por el modelo cultural, por ejemplo, que ellos encontraron allí con respecto al que encontraron o al que tenían aquí en Europa? En la época en que ellos vinieron yo estaba lejos de mi nacimiento, pero nunca tuve conocimiento de lo que hubiera. Ellos se mezclaron con la población. Allá Uruguay era puertas abiertas a todo el mundo. Tal es así que un tiempo tuvo la denominación de Uruguay la Suiza de América, que lamentablemente hace años no podemos decirlo. Y bueno, son cosas que pasan, todo evoluciona, unos para bien, otros para mal, otros sí, pero el extranjero allá es bien recibido. Ahora, hasta puede votar. Sin ningún problema, Sí, ¿no? después de un periodo de años, de acuerdo a lo que dice la Constitución, se nacionaliza y vota y elige los gobernantes. Ahora, en aquella época, por sobre todas las cosas, yo recuerdo, siendo pequeño también, que el desarraigo había sido realmente cruel para todos ellos. Por lo tanto, se sumaba la nostalgia, la tremenda nostalgia que tenían por sobre todas las cosas su Galicia natal. Y después, lamentablemente, llegó el olvido. Entonces, desarraigo, nostalgia y olvido. ¿Eso sucede actualmente? Tenemos unos medios de comunicación un poco diferentes de los de aquella época. Hoy todo el mundo está en contacto con todo el mundo. Tú sabes muy bien que yo a diario hablo con mis hijas por teléfono como si estuviera hablando desde mi domicilio en la casa de ella en Montevideo. La procesadora lo estamos viendo, le estamos viendo la cara y los gestos que hacen y todo. El teléfono que te pasa un mensaje. No, ahora la vida ha evolucionado en ese sentido muy favorablemente. Desarraigo y olvido, salvo que haya algún problema de que se lleven mal, pero queriendo comunicarse, se comunica. ¿Qué respuesta encontraron cuando de pronto llegaban a nuestras costas, Mario, sin documentos, sin ningún tipo de documentación? Bajaban de los barcos, los estaba esperando en una mesa como la que tenemos enfrente, un oficial de inmigración. Entonces, ¿qué respuesta encontraron de ese oficial de inmigración que los recibía recién llegados, recién desembarcados, y después del pueblo uruguayo? En aquella época el inmigrante era recibido casi como una necesidad. La mano calificada no existía en Uruguay. Si bien la mayoría de la gente que iba porque en España no podían lograr lo que querían, allá lo recibían y le hacían, no voy a decir la vista gorda, le facilitaban al máximo el ingreso al país. Llegaban sin documentación, no importaba, después se arreglaba o tenían documentación la que fuera necesaria para estar legalmente dentro del país. Y así pues hubo muchos casos. No puedo decir fulano, mengano, sultado, pero hablando con mis mayores ya no hay ninguno vivo, nos contaban esos casos. Ahora, aquí se dice, y para mí es una falsa información de la prensa en general, que el inmigrante que llega hoy en día a costas españolas, sobre todo del norte de África o de Europa, llega para quitarle puestos de trabajo a los españoles. Reitero, para mí es una falsa información. Pero de todas maneras, ¿sintieron
esos españoles, esos italianos, cuando llegaban allí, no lo que nosotros no vimos, por ejemplo, como decía al principio, en el siglo XIX, evidentemente, o en las primeras décadas del siglo XX, que fue donde nacimos nosotros, pero encontraron algún tipo de problema en la integración laboral. Ninguno. Allá había campos para trabajar, lamentablemente siguen habiendo muchos campos sin trabajar. Nosotros le decimos que son, mirá, un planteo de chilca. La chilca es un arbusto silvestre que no sirve para nada, que crece en los campos que no están trabajados por mucho tiempo. Allá no había problema. El que quería trabajar, trabajaba. Había siempre trabajo, de una cosa, de otra, pero siempre había. No es lo mismo ahora. La sociedad ha cambiado. Si bien nosotros tenemos en estos momentos una desocupación récord en el sentido de baja, de entre 6 y 7, hay gente que no trabaja, hay gente que duerme en la calle, hay niní, ni estudia, ni trabaja. Un problema que el gobierno le busca la solución, la oposición le ofrece otras soluciones, pero no se ponen de acuerdo en ninguna práctica. Pero la sociedad es así, el hombre es así. Exactamente, estaba pensando, Mario, cuando estabas hablando acerca de la raza humana. Hay banderas, hay fronteras que nos separan, hay idiomas que nos separan. Entonces, Mario, para vos, ¿no es una injusticia que una persona no pueda elegir libremente dónde vivir y trabajar? Elegir puede elegir, que lo logre es otra cosa. Acá en la Comunidad Europea tengo el sentido que la frontera no existe. Pero si vas a vivir a un país a trabajar y no hay quien trabaje y hay desocupación, el caso de España, viene mucha gente de todos lados, dentro de la comunidad, y también les vienen del Sahara, porque allá no pueden vivir, uno conoce los problemas que hay. En el Sáhara. En el Sáhara y los subsaharianos. Exactamente. Un montón de gente de aquella zona que se mueren en las pateras, buscando lo que pasó más o menos parecido entre los cubanos que se iban en cualquier cosa para la Florida, huyendo de otras cosas, pero que al fin y al cabo les resultaba lo mismo, no podían vivir como se debería vivir. Y esa gente, como decía, hay que considerar que le vienen a sacar el trabajo al español. No es la intención de ellos, mi opinión, no es la intención de ellos. Ahora, la realidad puede ser que sea así, que sí le saquen algún trabajo. Pero he visto que generalmente esa gente que está indocumentada es explotada, le pagan bajos salarios y, quiera o no, le está sacando el trabajo a alguien. Que si fuera un español había que pagarle más. Y como poderoso amo don dinero, deja la moral de un lado y mete la mano en el bolsillo. El hombre es el lobo del hombre. Muy bien, para terminar, algo que no hayas dicho o yo no te haya preguntado y que le quieras volcar a la audiencia. Como español, como europeo en Montevideo. No me veo como europeo en Montevideo. Eso sí, siempre digo lo mismo cuando llego del extranjero, sobre todo de un país del primer mundo, y llego a Montevideo. Le digo a mi señora, vivimos en una aldea. Nuestro país tiene 3.300.000 habitantes, de los cuales 1.300.000 viven en la capital. Es un centralismo muy grande de los grandes servicios y todo. Últimamente se ha ido extendiendo al interior medicina, estudios, producción, pero muy lentamente. Lógicamente, Montevideo, la capital, está el puerto, exportado un puerto natural muy bueno, de aguas profundas, no tan profundas como se quiere, porque ya los portacontenedores precisan más calados porque son cada vez más grandes, pero voy a Montevideo y pienso en España.
Nosotros con mi señora hace tres veces cada 2 años hemos venido a España y siempre nos dicen, ¿y fueron a Europa y no fueron a Italia, no fueron a Roma, no fueron a París? No, vamos a España. Y así es, nos gusta España. Muy bien. Muchísimas gracias a Mario, porque realmente para mí me ha traído reminiscencias importantísimas. Y ustedes saben, para terminar entonces nuestro programa en la noche de hoy, que nosotros somos unos grandes admiradores de los hermanos Marx y sobre todo de Groucho. Lo recuerdan, siempre se los digo, con su puro, con su bombín, con su mano atrás de la espalda. Él dijo alguna vez, es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar mucho, mucho, mucho y despejar las dudas definitivamente. Hasta la semana que viene.